La verdad es que hubo un momento al interior de la convención en que yo me sentí completamente sobrepasada. Los tiempos para hacer uso de la palabra estaban siendo mínimos. Era prácticamente imposible responder con argumentos a los discursos de la ultraizquierda llenos de generalizaciones, de resentimiento y con unos niveles de victimismo que llegaban a ser absurdos. O sea, de hecho, me acuerdo de una convencional que dijo ser parte de un pueblo que había sido exterminado. Nos dicen que no hablamos o no hablamos mal nuestras lenguas. Me gustaría recordarles que algunos no hablamos nuestras lenguas porque nos exterminaron. Notable. Estábamos ante la única sobreviviente de un exterminio. Fue en este contexto que decidí imprimir carteles con mensajes claros a través de los cuales representar a mis electores cuando no me dieran la palabra, que al final era lo único que yo podía hacer. El hecho es que un día de marzo de ese año, mientras una constituyente autodenominada representante de pueblos indígenas hacía uso de la palabra, tratando de justificar las ventajas que querían obtener respecto del resto de los chilenos, usé un cartel que decía Victipuntos. Y esto fue lo que pasó. Teresa, por favor, ayuda al orden de la sala, por favor. Eso no contribuye al diálogo que queremos sostener en este pleno. No, así no. Lo sacas o te lo quito. La idea era hacerle ver a la constituyente, pero sobre todo al resto de los chilenos, cuál estaba siendo la estrategia de este grupo de activismo. Autocompadecerse al máximo para después exigir privilegios sobre todo de espacios garantizados en el poder político. Porque eso eran ellos, activistas políticos del indigenismo. Vamos a estar en el sistema político también tomando decisiones para todo este país y para nuestros pueblos. Lo que no me imaginé es que ese día iba a llegar a mi casa y una de mis hijas, que había visto la escena del cartel en una nota de prensa, me iba a decir: mamá, se te está pasando la mano, esto es como mucho. No le había gustado la performance. Me dolió la crítica, pero también me gustó que ella pensara que lo lógico en ese espacio era la discusión racional, la argumentación, el debate. Porque desde el punto de vista teórico ella tenía la razón. Si uno puede dar razones para qué usar carteles, pero le tuve que explicar. Yo sé que usar carteles no es elegante, pero no estamos en el ágora griego, estamos en una asamblea universitaria. No estamos bailando vals en Austria, estamos en una discoteca de reggaetón. Y mi obligación es transmitir un mensaje. Entonces le dije: créeme que yo soy la primera que querría hacerlo de una manera más convencional, pero no se puede. Y todo lo que haga falta lo voy a hacer. Y digo esto porque uno de los problemas que tenemos actualmente, creo yo, es que buena parte de la clase política y de la élite en general no sabe dónde está parada. No se da cuenta ni dimensiona el contexto político en que vivimos. Y el problema es que cuando uno no cacha, obviamente no atina. Digámoslo en elegante para que mi hija no me rete. Una estrategia, en este caso política, no puede resultar exitosa si el diagnóstico sobre la base del cual esa estrategia se construye es incorrecto. Y ese es, en mi opinión, el mayor peligro del momento histórico en que nos encontramos. Estamos operando sobre la base de un mal diagnóstico. No nos estamos dando cuenta de que la relativa calma y estabilidad posteriores al plebiscito son solo aparentes. Y de eso vamos a hablar en este resumen semanal, de las cosas que están pasando y no se están haciendo públicas ni denunciando, del lugar en que estamos parados sin darnos cuenta. El caso de las fundaciones es el que mejor retrata la realidad, pero hay otra cosa que está pasando que en mi opinión es muchísimo más grave. Pero antes de entrar a eso, hay un par de aspectos que quiero comentar sobre el escándalo de las fundaciones, al que, paréntesis, está siendo difícil seguirle la pista porque no dejan de aparecer novedades y también porque a medida que pasan las horas uno va perdiendo capacidad de asombro. Primero, entonces, aparecen 3.000 millones que un militante de Revolución Democrática, ex empleado Catalina Pérez, le transfiere a 6 fundaciones pro Boric, una de las cuales dependía de otro militante de Revolución Democrática, pololo de Catalina Pérez. Después, que una de las fundaciones recibió plata de particulares que donaban a la campaña Aprueba por Chile, pero que en realidad iban a Democracia Viva. Se agrega que en la Gobernación Regional de los Lagos se transfirieron 4.000 millones de pesos a 3 fundaciones. Una de ellas presidida
por el propio gobernador. Después en el Maule, el Ceremi, también de Revolución Democrática, le transfiere 500 millones de pesos a una fundación donde él mismo trabajaba antes. Él señala que fue por licitación y que se inhabilitó, etc. La cosa es que si se trata de entender el lugar en que estamos parados, como decíamos hace un rato, claramente no es un lugar elegante. Y a propósito de falta de elegancia. Quisiera darle un mensaje a la presidenta Bachelet. ¿Hasta cuándo, chucha, vamos a seguir esperando que siga matando compañeros? ¿Cuál es la forma en que reacciona la ultraizquierda cuando es descubierta infraganti, casi con las manos en la masa? Fíjense, primero sacan de sus cargos en el gobierno al pololo de Catalina Pérez y ex empleado de Catalina Pérez, todos de Revolución Democrática. De las dos personas que firmaron el convenio, obviamente eso tiene que tener sanciones penales y además la expulsión del partido. El senador Latorre, presidente de Revolución Democrática, minimiza la situación, habla de un error político y usa el típico comodín, la derecha, la derecha. Debió hablar de Pinochet para empatar, pero bueno, no se atrevió a tanto. No se trataría de nada irregular o ilegal, sino que más bien de un descriterio. Cuando ven que la cosa no está resultando, sacan a Tatiana Rojas, la subsecretaria que estaba en conocimiento de los antecedentes. Como el problema se mantiene y agudiza, los partidos del gobierno empiezan a alejarse del partido infectado, Revolución Democrática. El presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a hacer una aclaración. Creo que el senador Latorre acá quiere que todos nos hundamos con él. Y como Revolución Democrática también se quiere salvar, aísla a Catalina Pérez. La llevan al Tribunal Supremo, suspenden su militancia, dicen que debe responder ante la justicia, hablan de corrupción, el ala feminista manifiesta su distancia. En otras palabras, ¿cuál ha sido la estrategia de la ultraizquierda? Si pueden robar, roban. Si pueden negar los hechos, niegan. Si pueden minimizarlos, minimizan. Y si no resulta, proceden al sacrificio de responsables, culpables o chivos expiatorios. ¿Cuántos sacrificios? Los que sean necesarios. ¿Y en función de qué deciden cuántas cabezas deben rodar? Del clamor popular, del rating, del nivel de amenaza que el escándalo represente para mantener el poder político que tienen. En otras palabras, la ultraizquierda romántica, la de ideales revolucionarios, opera con un pragmatismo absoluto. Lo que haya que hacer para preservar el poder se hace, pero si se puede no hacer nada, mejor. Pongan atención además al descaro. Latorre pasa de que esto es un error político a que es poco probable que Catalina Pérez no supiera, es su región, es su círculo cercano. Es muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, su círculo cercano, etc. Y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio. Jackson, en una maniobra política brillante, alude al tema de los estándares. Trae a colación una declaración suya que debía enterrar. Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición. Es evidente que para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos. Y luego hace otra declaración igualmente inteligente, diciendo: yo hace hartos días que no estoy en contacto con ella. ¿Para qué más? No está en contacto con ella. Los 6 diputados de su coalición abandonan a Catalina Pérez. En fin, no es que yo quiera defenderla, pero claramente el problema de Revolución Democrática no es ni exclusiva ni principalmente Catalina Pérez. No es una persona ni una situación específica. Pero lo impresionante, lo que realmente merece análisis psicológico, sociológico, político, es la desfachatez, la precocidad con que este grupo político empieza a robar y la premeditación con que lo hace.
Porque uno se imagina que los malos hábitos se adquieren de manera relativamente gradual. Los políticos u operadores llegan al servicio público, se aprovechan un poco, se roban las hojas de las impresoras, el confort, usan la caja chica para pedir pizza, en una de esas se toman unas piscolas en la división fiscal en que trabajan, y así van increciendo en la carrera delictual. Pero esto no fue así. Esto aprendió rápido, sin preámbulo, con todo sino pa' qué. Y sorprende, porque acá hay dos opciones. O nunca creyeron en lo que decían creer, que había que hacer política de una manera distinta, prístina, transparente, proba, etc. O bien, yo me inclino por esta tesis, son de esas personas que invierten la lógica moral. Lo habitual en este ámbito es pensar que son los actos de una persona los que la definen. Si son mayoritariamente buenos, podemos decir que estamos ante una persona buena. Y a la inversa. Pero esta generación de políticos parece razonar de una manera distinta. Dado que ellos son buenos per se, entonces también lo son sus decisiones y acciones. Ellos, los buenos, pueden hacer lo que sea. Sus intenciones los redimen de culpas y responsabilidades. Nos sorprende, por tanto, el uso que hacen a veces de un lenguaje más cercano al de una secta que al de la política cuando se refieren a sus liderazgos. El presidente tiene esa virtud de poder marcar una orientación moral, un liderazgo, digamos, espiritual. Tanta bondad depositada en un puro huevón. No será primo hermano el padre Hurtado este huevón. Esta beatería anclada en el poder político es inquietante, porque finalmente es un tipo de beatería que opera con la lógica de que el fin justifica los medios. Esa lógica es la que impulsó a algunos creyentes a matar herejes en nombre de Dios, la que ha llevado a comunistas a asesinar y conculcar hasta las más básicas de las libertades, porque así lo exige el partido y su modelo de sociedad y de hombre nuevo. ¿Dónde estamos parados? En un país donde gobiernan estas personas que se creen buenas en alianza con el Partido Comunista. Nada justifica, por tanto, que estemos tranquilos. Ni la reacción de los responsables, ni la magnitud del desfalco, ni la desfachatez con que se actuó, ni la forma en que la derecha ha enfrentado el tema, porque aunque es cierto que ha ejercido un rol fiscalizador, sorprende que no haya avanzado en la presentación de una propuesta alternativa, como explicaba en su columna de esta semana nuestro director de estudios, Francisco Cancino. Y precisamente en esta línea, la de algo gravísimo que ha permanecido, sin embargo, casi en secreto, está la creación por decreto, en mayo recién pasado, de una comisión asesora contra la desinformación, que depende nada menos que del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En el decreto, la cartera de Estado a cargo de Camila Vallejo considera necesario contar con la asesoría de expertos y expertas en temas de desinformación que participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile, su impacto en los procesos democráticos, bla, bla, bla. En resumen, ¿quién crea la comisión? Camila Vallejo, vocera de gobierno que es comunista, que antes fue vocera de la candidatura presidencial de Daniel Jadwe. Quien preside la comisión, Aysén Echeverri, ministra de Boric, es decir, subordinada del presidente y de Camila Vallejo. Detalle relevante a considerar, es una comisión que depende del Ministerio de Ciencia, es decir, una comisión cuyas propuestas, recomendaciones y análisis van a aparecer visados por un supuesto saber científico de una también supuesta indiscutible objetividad. Inteligente, ¿no? En efecto, así hacen las cosas el Partido Comunista. Bien, con profesionalismo, astucia y, por supuesto, sin escrúpulos. Vuelvo a lo mismo. ¿Nos damos cuenta de dónde estamos parados? ¿De lo lejos que han llegado y avanzan mientras nuestra derecha reacciona como puede a lo que va apareciendo en su día a día? ¿Hay liderazgos políticos dimensionando estas cosas? Esperemos que sí. Porque esta comisión, insisto, no es una improvisación. La propia Camila Vallejo, militante comunista, empieza hace unos meses con una verdadera cruzada contra la desinformación,
un poco antes del plebiscito. Igual como lo hizo con las 40 horas, un proyecto que se aprobó este año, pero que tanto ella como Carlos Cariola presentaron por primera vez en 2017, es decir, 6 años atrás. Con 40 horas. Avanza con hitos importantes a través de los cuales pretende validar democráticamente una comisión cuya naturaleza es esencialmente dictatorial, así tal cual, porque la pretensión de establecer verdades oficiales solo la tienen dictaduras, y es grave, es el principio del fin. Voy a hacer un paréntesis, pongo énfasis en el hecho de que Camila Vallejo es comunista porque, solo como referencia, actualmente hay 5 países en el mundo que tienen gobiernos comunistas. ¿Y qué lugar ocupan en el ranking de libertad de expresión de Periodistas Sin Fronteras? En un ranking que considera a 180 países. Los países con gobiernos comunistas son los peores en materia de libertad de expresión. Los peores. Corea del Norte, el primero, o sea, el último en realidad de la tabla. China ocupa el lugar 6 de abajo hacia arriba. Vietnam 7, Cuba 8, Laos 20. Y cuando decimos que son los que están peor en materia de libertad de expresión, pongo solo como ejemplo algunas de las restricciones que hay en China, país en que los principales buscadores y aplicaciones del mundo están prohibidos, donde hay un código de conducta para influencers en el que se les obliga a cosas como, leo, practicar activamente los valores fundamentales del socialismo. Cito textual también, abstenerse de publicar contenidos que debiliten, distorsionen o nieguen el liderazgo del Partido Comunista de China. Nos referimos a países donde periodistas son encarcelados o asesinados. ¿Estamos entendiendo lo que es una comisión contra la desinformación a cargo de una comunista? ¿Nos estamos dando cuenta del lugar en que estamos parados? Es un lugar peligroso. Tan evidente es el peligro, tan grotesca la falsedad de la preocupación por la verdad que tiene este gobierno, que hace 3 años, en octubre del 2019, no mostraron ninguna preocupación cuando, por ejemplo, Beatriz Sánchez hizo circular información en Twitter sobre la existencia de un centro de tortura en Baquedano, que resultó ser falso. Más aún, en el lugar de la mentira construirán ahora un memorial. Tampoco se les vio preocupados por el montaje en que participaron Carlos Cariola y la actual ministra vocera Camila Vallejo cuando acusaban a carabineros de haber atacado a un funcionario del INH, salvado milagrosamente de una bala de plomo gracias a un torniquete, que finalmente eran balines que ni siquiera habían atravesado su pantalón. Esto es de goma, un perdigón, y este es de plomo. O sea, esto puede matar a una persona. No les importó tampoco frustrar la carrera de un joven carabinero acusándolo livianamente de haber lanzado intencionalmente a un manifestante, un vándalo, al río Mapocho. No les preocupó en lo más mínimo. Es tan importante empujar la acusación constitucional, la salida de Rosas y que no haya presupuestos ni... Recuerdo también al joven estudiante de medicina que afirmó haber sido violado y torturado en una comisaría, avalado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin preocupación alguna por recabar antecedentes antes de emitir juicios condenatorios. Entre 2 carabineros me bajan los pantalones, me bajan mi ropa interior y me agreden sexualmente. Lo felicito por la valentía al denunciarlo, porque a través de esa denuncia podemos encontrar los culpables que tendrán que pagar por lo que han hecho. En fin, ninguna de estas mentiras propagadas y amplificadas por ellos mismos los hizo considerar la opción de ser más cautelosos. Y hasta ahora no han dado señal alguna de arrepentimiento por el mal que causaron. Parece bastante razonable preguntarse en qué momento preciso fue que se despertó en ellos este celo por la verdad, esta preocupación. Con el triunfo del rechazo quizá, con la aparición de una oposición real que los enfrentó y los confrontó como no hacía por décadas la derecha, con la pérdida de la hegemonía mediática porque en el plebiscito de salida no tuvieron ya a los periodistas de su lado. En efecto, después del plebiscito, esta preocupación suya empieza a adquirir carácter de urgente. De hecho, la desinformación y la circulación de fake news es la única explicación que dan a propósito del fracaso del apruebo. Fuimos presas
de este cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía. Lo sorprendente es que a pesar de que califican de fake news, a cualquier información o opinión que les incomoda, no han intentado siquiera señalar a alguien en particular como responsable de la práctica que denuncian, la de mentir. Y tampoco han especificado cuáles fueron las mentiras que circularon. ¿Por qué? Porque mienten y saben que la mentira funciona mucho mejor cuando las acusaciones son generales y al voleo, vagas. ¿Les importa la verdad? Sí, porque les incomoda. Y fake news es el nombre que usan para desacreditar la crítica política. Pero la instalación de esta comisión venía planificándose desde hace tiempo. En noviembre del año 2022, por ejemplo, la Cámara de Diputados y Diputadas aprueba proyecto de resolución en donde rechaza la utilización de fake news en política y solicita al presidente de la República tomar medidas para prevenir su elaboración y difusión. Fíjense bien en el uso de las palabras. Llamaban al presidente a prevenir y sancionar la elaboración y difusión de fake news en política por parte de autoridades públicas por tratarse de un atentado al derecho a la información y a la democracia en procesos políticos eleccionarios. O sea, de hecho, en el texto del proyecto de resolución se hablaba de procesos electorales, o sea, preocupación por los resultados del plebiscito. Y ejemplificaba con Trump, curiosamente, no con Chávez, con Castro, con China. Hay acá entonces un evidente conflicto de interés. Los políticos en ejercicio, o sea, con mucho poder, nos dicen que hay que hacer algo para evitar las fake news en procesos electorales, porque la verdad política es la única que les importa, y que serán ellos los eventuales afectados cuando circula una información inconveniente, y que por eso tildan de falsa, quienes se harán cargo de resolverlo. Y esto fue en noviembre del año pasado, mismo mes en que la ministra vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo, viajaba a Europa para iniciar una visita de trabajo en la que participaría de reuniones y foros tanto en la UNESCO como en la OCDE. El tema de su gira, la desinformación. Todos estamos viviendo en distintos niveles un riesgo para nuestras democracias producto del crecimiento del fenómeno de la desinformación. Lo vimos en la última elección presidencial y luego también el proceso constituyente. Esto es trabajo político serio del Partido Comunista, hay que reconocerlo. Diagnóstico, las redes sociales fueron fundamentales en la difusión de información que no les gustaba. Hay que ver cómo limitar su efecto, llamaremos desinformación a la información, le daremos legitimidad democrática a nuestro afán por censura, vamos a la OCDE, la Cámara de Diputados hará presente su preocupación ante el presidente y para terminar crearemos una comisión que dependerá del Ministerio de Ciencia. ¿Qué mejor forma de patentar de objetivas y absolutas sus recomendaciones, sugerencias, informes, etcétera? En realidad, no debería sorprender tanto. Recién instalado el gobierno, la propia ministra del Interior de entonces, Isquia Siche, publicaba en su Twitter un manual para la prensa, escrito por las periodistas Paula Huenchumil Jerez y Stephanie Pacheco Pailagual. Hemos estado revisando manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía en relación a nuestros pueblos originarios. Es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores de los habitantes de nuestro país. En ese manual se decía, voy a leer, los medios de comunicación no solo han creado y reproducido contenidos racistas desde los inicios de la configuración del Estado-Nación chileno, además han instalado mediáticamente conceptos descontextualizados como conflicto mapuche. Se les invitaba a hablar de una manera específica. Leo, no utilizar términos como conflicto indígena o conflicto mapuche, pues tal como lo explicamos anteriormente, estos conceptos criminalizan al pueblo mapuche y le quitan responsabilidad al Estado respecto de las demandas existentes desde el pueblo mapuche. Por lo tanto, lo más adecuado es comunicar conflictos del Estado con el pueblo mapuche. Se instruía también a la prensa en relación a lo que llamaban territorios indígenas. Vuelvo a leer. Los periodistas, agrega el documento, o comunicadores deben solicitar los permisos que correspondan de las autoridades indígenas para ingresar a los territorios.
como si estuvieran entrando a otro país. En relación a las protestas, a la violencia, ¿qué decía el manual? Vuelvo a leer. Es necesario investigar adecuadamente los hechos, como en cualquier caso, dando un enfoque político a la situación y no sobre seguridad, como lo han hecho generalmente los medios, desinformando y contribuyendo a la criminalización. En otras palabras, vandalismo y delincuencia en el contexto de manifestaciones no deben considerarse como problemas de seguridad u orden público, sino como problemas asociados a las diferencias políticas para no criminalizar. Es algo frecuente obviar la importancia de ciertas cosas porque las tenemos y las damos por descontado. Y Chile ha sido un ejemplo en este sentido. En nuestro país se puede decir lo que uno quiera. Sin ser yo precisamente una admiradora de Sebastián Piñera, es un hecho que toleró conductas bastante extremas o incluso abusivas en materia de libertad de expresión. José Antonio Kast lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque esa libertad es tan fundamental para la democracia que justifica pasar malos ratos o aceptar ataques e insultos. Que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el reino. No estamos, creo, dimensionando la magnitud del problema que tenemos. Cuando la libertad de expresión se ve amenazada, cuando un organismo público se crea con el objetivo de proponer medidas para combatir la desinformación, el riesgo no tiene que ver solo con la censura, con el hecho de que habrá cosas que estará prohibido decir. El problema se produce en un estadio anterior y superior, el de la inteligencia. Cuando la capacidad de pensar, de desafiar premisas, de dudar y cuestionar se limitan, no solo queda limitada la expresión, sino el pensamiento. Una sociedad de estúpidos obedientes, de robots. Ese es el efecto social de la censura. Yo entiendo a la ministra Vallejo, es comunista. Y como bien dijo Margaret Thatcher, nadie elegiría libremente el socialismo, el comunismo, razón por la cual todo su modelo de sociedad se debe construir sobre la base de mentiras y coacciones. Mr. President, the trouble with Labour is that they're just not at home with freedom. Socialists don't like ordinary people choosing, or they might not choose socialism. Nosotros, ministra Vallejo, no le tenemos miedo a la libertad de expresión ni a la discusión de ideas, porque sabemos que en ese terreno ganamos. La razón es simple, nuestras ideas son mejores. Por eso, ministra Vallejo, nunca hemos discutido la libertad que usted ha tenido y tiene de militar en un partido que ha causado más muertes aún que el nazismo. Por eso, ministra, cuando ha mentido de manera grotesca, celebrando la democracia cubana y señalando que Chile debiera aprender de ella, nadie ha considerado llevarla a usted a un tribunal. Por eso, ministra, usted puede ser admiradora de Lenin y de Chávez, porque nuestro modelo de sociedad tolera todo, incluso locuras como las suyas, incluso el terraplanismo económico y político que define al comunismo. Ministra, hay muchas personas en este país que no saben dónde están paradas. Habemos otras que estamos siguiendo atentamente sus pasos, porque se lo digo como lo decían nuestras abuelas, mientras Chile exista, jamás será marxista.